¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Énfasis, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradecemos a quienes nos ven en www.uacj.mx y sobre todo a quienes nos siguen en la señal universitaria en 44. Pues al principio era una inquietud que yo traía desde que estaba en la preparatoria, porque estaba yo en el área de humanidades, y me parecía muy interesante pues todo lo que sucedía en la radio, en la televisión, y siempre fue una idea entender qué se podía hacer en ese mundo. Entonces, sin ninguna referencia en mi familia, sin ninguna persona que trabajara en los medios de comunicación, me interesó, entonces dije, pues así, vamos a ver qué sucede con esta licenciatura. Y es como, pues ingresé y como desde la secundaria, por ejemplo, tenía una maestra que trabajaba en un noticiero aquí en una televisora local, e inclusive me invitaba a participar a veces en algunas cosas de publicidad o de noticias, y pues era interesante desde la secundaria. Entonces yo creo que también gracias al impulso y la experiencia de muchos maestros que nos tocan en el camino, pues es como a veces uno va decidiendo qué es lo que quiere uno estudiar, y bueno, pues sí, parece que sí le atiné. Pues la experiencia en el desarrollo académico en la facultad fue muy interesante, porque a pesar de no entender todavía desde el aula qué impacto puede tener el trabajo de todos los que nos dedicamos a las comunicaciones de una manera profesional, inclusive todavía estar entendiendo la licenciatura con cambios que se daban en esos momentos, era muy interesante. Por ejemplo, pues estar en estas materias. Decía yo, pues ¿por qué nos dan derecho constitucional, por ejemplo? ¿Por qué nos dan psicología? ¿Por qué nos dan hasta estadísticas? ¿Por qué nos dan materias que yo para qué las voy a necesitar? Y cuando ya estás en este mundo dices, híjole, qué interesante ver cómo la currícula o las clases que te dan en la licenciatura sí te ayudan, son herramientas. Quizás hoy tienen que anexarse nuevas materias, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, con las redes sociales, los manejos de las cuestiones del ciberespacio, las posibilidades que tenemos ahora para grabar, para editar, para generar nuestro propio canal de televisión o de radio, o sea, antes no estaban y ahora están a la orden del día. Y yo creo que eso es a lo que los estudiantes tendrían que estarle apostando. A veces nos enojamos mucho porque no nos prestan el estudio de televisión, el estudio de radio, y pues antes era, si yo no sé ahora cómo sea, pero antes estábamos buscando esos espacios para hacer práctica, pero pues no podíamos. Y ahora ustedes no pueden decir que no hay la posibilidad de una práctica, tienen que hacerlo, porque el comunicador es un generador de contenidos, y entonces toda la plataforma educativa que te genera la licenciatura, pues es de aprovecharla al máximo. Si ustedes no la aprovechan en estos momentos, cuando estén fuera, van a entender o van a decir, híjole, ¿por qué no le puse atención a esto o al otro? Porque ya en el mundo real, en el mundo cotidiano, que es muy rápido en la cuestión de las comunicaciones, pues entonces sí se van a dar de topes y se van a ir a estudiar diplomados, cursos, que esa actualización tiene que ser permanente. Ya no pueden acabar y no pueden decir, ya acabé la licenciatura ya. O sea, no, eso tiene que ser permanente. Y entonces ustedes tienen que apostarle para adentrarse a las propuestas, a los trabajos que les encarguen, y empezar a experimentar todo lo que se pueda, en radio, en televisión, en fotografía, en prensa. Hay que buscarle, muchachos, porque si no, ustedes se van a quedar ahí, nada más esperando que otros pareciera que tienen éxito, porque también el rollo del relumbrón de los medios es a veces muy mentiroso. Porque aunque tú digas que estás en la radio, en la televisión, eso no te garantiza que ganas bien, absolutamente no, ¿verdad? Ustedes nos pueden ver, pueden conocernos, pueden estar con nosotros en muchos trabajos de comunicación, pero eso no te garantiza eso, y entonces tienes que buscar la manera de complementar tu trabajo y tu trabajo académico. Ahorita ustedes, si tienen chance, métanse a la radio, a la televisión, a hacer horas, servicio social. Ahora sí que ir ahí de colado en algún momento determinado
aunque no les paguen, aunque no, o sea, si ustedes tienen oportunidad, háganlo, aprovechen todas las clases que tienen y bueno, pues cuando pase el tiempo se van a dar cuenta el por qué y el por qué nos fastidiaban muchos maestros, ¿no? Y ahora pues va a ser diferente, en verdad, se los aseguro, así es que aprovechen al máximo su rollo académico en este tiempo. Pues como alumno tienes muchas expectativas porque la licenciatura pareciera que te ofrece muchas cosas. Entonces, cuando vas adentrándote, pareciera que no es lo que esperabas. Y esto ya no depende necesariamente a veces de los docentes, sino de uno. Entonces ir viendo a qué uno quiere enfocarse, si quiere uno hacer radio, si quiere hacer uno televisión, si quiere uno hacer prensa. Entonces tiene uno que irse especializando un poco. Ya no dejarle todo precisamente al ejercicio del maestro, de la maestra, sino de nosotros. ¿Qué queremos? Y las expectativas pueden ser tan altas que queremos nosotros salir en el noticiero de la televisión local o nacional o internacional, y cuando acaba la carrera eso no pasa. No pasa, y entonces ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una gran, ahora sí que podemos decir, esos castillos que construye uno con sus ideas y sus sueños, pues se caen, y entonces dice, ¿por qué estudié esto? Y entonces yo creo que es ahí donde tenemos que ir poniendo los pies sobre la tierra y empezar a trabajar, a estudiar, a prepararse, no solamente quedarnos con lo que nos da la facultad, sino buscar otros cursos alternos, buscar otros cursos en línea, porque hay muchos cursos en línea gratuitos en áreas de comunicación, educación, etcétera, e irse especializando, porque el futuro está en quienes se especializan, pero también en quienes saben más de otras áreas, incluyendo algunas que no pensamos, como las administrativas. ¿Qué tal si ya pongo mi negocio y no sé nada del manejo de mis impuestos? ¿Cómo voy a meterme al SAT, administración? ¿Cómo administro mi negocio? A lo mejor soy el mejor productor o el mejor conductor, pero detrás de ese trabajo no tengo un soporte en el que yo me visualice también como un empresario o como alguien que pueda dar más, no solamente para Juárez, sino para el mundo. Entonces es bien importante las expectativas irlas ligando con el trabajo y el esfuerzo, porque si no, se van a decepcionar de la carrera y de ustedes. Pues el ámbito laboral no se circunscribe solamente a los medios de comunicación. Al final de cuentas es para lo que nos preparamos, pero en verdad es bien amplia. Y yo creo que a veces nuestra visión es muy corta y pensamos que solamente es la producción o realización de cuestiones de radio, de televisión, de prensa. Sí, esa es una parte. Y cada una es un universo, cada una es un mundo. Es un mundo. Pero si le buscamos y le proponemos cuestiones creativas, usted puede ser capacitador, motivador, docente, puede generar proyectos culturales, artísticos, puedes ser el vínculo entre el científico y la sociedad, puede ser precisamente el generador de contenidos, y entonces las expectativas en cuanto a la visión es bien amplia. A veces nada más nos enfocamos a lo que, ahorita como en este tiempo que estamos en una era muy visual y muy de redes, pensamos que sí, esa es una parte del mundo que tenemos que ir a cubrir, porque sí estamos yéndonos a ese punto. Pero también hay muchas áreas, hay muchos nichos y muchos grupos y personas de oportunidades que tenemos que buscar, encontrarlas con una comunicación crítica, con una comunicación que les aporte a la sociedad. Imagínense cuántos sordomudos hay en Ciudad Juárez. ¿Quién está trabajando en área de comunicación algo específico para ellos? ¿Quién está trabajando para la comunidad, por ejemplo, de algunas discapacidades motoras? ¿Quién está trabajando eso? ¿Quién está trabajando contenidos para adultos mayores? ¿Quién está trabajando contenidos para chavas embarazadas de 13 a 10? O sea, pensamos que el ejercicio de la comunicación se circunscribe, como nos lo plantean los medios convencionales, pues al rollo de la crítica, del espectáculo, de estas cuestiones que son efímeras y que no te garantizan absolutamente una permanencia en los medios si tú te dedicas a eso.
Si te vas a dedicar a eso, bueno, pues es importante que sepas de arte, de cultura, que profundices en las cuestiones del séptimo arte, bueno, de todos estos, o sea, no solamente dar una crítica banal, sino tienes que profundizar y ser el mejor en esos puntos. Pero la visión es bien amplia, un programa de televisión, un programa de radio, sí, pero anexado a un portal de internet, a una estación de radio, ya no esperarme a que el concesionario o el dueño de la estación de radio o televisión me diga que sí a mi proyecto, independientemente de que si me dice que sí, pues es una alternativa más. No toda la gente tiene acceso al internet, hay una brecha muy grande a veces en muchas personas porque no tienen dinero para pagar pues, el internet, ¿verdad? Entonces, si mi proyecto es por internet y la mayoría de la gente que quiero llegar no tiene internet, pues tengo que buscar medios alternos. Pero ya no nos circunscribimos a que si nos contrata o no nos contrata un concesionario. Eso sí tiene que quedar bien claro, que si puede ser un elemento que nos ayude a impulsar nuestro proyecto de comunicación, porque a veces estos proyectos tienen que ir anexados con propuestas publicitarias, porque si no, no comemos, si no, no compramos una mejor cámara, no tenemos un mejor micrófono, no podemos tener un estudio, no podemos tener, ¿sí? Porque todo esto cuesta, ¿verdad? Cuesta, y entonces hay que apostarle. Con el estudio, el esfuerzo, el trabajo, la creatividad, hay que apostarle por todos estos contenidos inimaginables que podemos nosotros como comunicadores pues desarrollar. Así es que es bien amplio, búsquenle muchachos, porque si tienen que buscar desde ya, porque si no, ustedes no se va a especializar y va a estar esperando a que le llegue la oportunidad por su cara bonita, por su voz aguardientosa, y eso no es así. Bueno, actualmente yo produzco y conduzco un espacio de comunicación aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos aquí en el set de UACJ TV y bueno, aquí producimos un espacio que se llama Énfasis, donde le decimos nosotros el acento a la información universitaria. Hablamos de la vida universitaria, cómo se desenvuelve y se desarrolla el ambiente universitario aquí en la UACJ. Tenemos invitados, profesores, investigadores, científicos o personas que vienen a la universidad de otras universidades del país o del mundo, y entonces aquí sentamos, platicamos con ellos sobre sus temas, hablamos con estudiantes sobre sus proyectos en todos los ámbitos, de todos los institutos, y entonces eso es lo que hago actualmente. También trabajo en el desarrollo de un web de noticias, de un web con información radial. También doy algunos cursos de radio, de capacitación, de comunicación, también desarrollo actividad fotográfica, me gusta mucho la fotografía, y también genero estos trabajos, genero por mi cuenta también trabajos de videos para escuelas, para instituciones, más en este enfoque porque me he especializado en este enfoque con la maestría que tuve de educación. Me enfoqué más en los temas educativos porque estos no tienen fin. No tienen fin. Y entonces usted también tiene que descubrir qué cosas no tienen fin, que usted puede evolucionar junto con ellas, que le puedan generar, pues también desde su gusto. Me gusta mucho la educación y la comunicación, entonces empatándolo, pues vas viendo que salen proyectos bien padres, que luego cuando hay gente que les desarrolla estos proyectos, en escuelas a veces muy prestigiadas, pues no tienen ni el conocimiento, ni la teoría, hacen un bonito video, pero no generan estas propuestas que le redunden beneficio a esas instituciones. Entonces, si ustedes se fijan, produzco, condujo, dirijo, fotografío, soy cámara, levanto imágenes, o sea, tienes que hacer de todo, ¿verdad? Tienes que hacer de todo. ¿Por qué? Porque el espectro del comunicólogo es muy amplio, y si yo me quedara en la televisión, que la televisión es muy fastidiosa, pues estaría yo muy fastidiado a veces y muy cansado. La radio es libre, la radio es creativa, la radio te permite respirar, ¿verdad? Y entonces tienes que buscar esas cosas que alimenten tu alma, tu espíritu también, y mantenerte en esta línea, porque los que nos ven, los que nos escuchan, los que ven una fotografía, se emocionan, ríen, lloran, pues es a los que vamos dirigidos, ¿no? Entonces, entender para qué estamos aquí y todo lo que podemos hacer con todo eso. Así es que si usted dice que ya está en la radio y ahí ya está usted muy feliz, pues qué bueno, ¿verdad? Pero eso se acaba, y en la radio convencional eso se acaba. Así es que usted tiene que buscar más alternativas que le den más seguridad y también le den más dinero, porque de la comunicación netamente en una estación de radio y televisión no va a vivir, no puede vivir.
Pues ninguno. Ninguno, en la medida en la que uno, con su creatividad y su propuesta, logre sortear los límites de la censura que imponen los medios convencionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un medio convencional, hay líneas políticas y de interés que las empresas siguen. Si tú generas tu propio medio, tú vas a ser la medida de lo que vas a decir. Si tú generas tu propio canal de YouTube, de radio, tu página web, tu blog, tu mismo Facebook, por ejemplo, tú puedes escribir y hacer y decir lo que tú quieras, ¿verdad? Sí, también hay que entender que la comunicación tiene consecuencias, ¿verdad? Y entonces es importante entender esto. ¿Hay libertad? Sí, hay libertad, pero esta la tienes que manejar. La tienes que manejar de una manera muy inteligente. Y esto se hace con la práctica. Tú no puedes decir que vas a una estación de radio o televisión porque tú eres muy fregón o fregona y ya lo vas a lograr. Eso no es verdad. Eso te lo da la práctica, te lo dan los años, te lo da la sabiduría y de entender en qué lugar estás posicionado. Imagínense ustedes, yo en la universidad, que yo diga que no funcionan muchas cosas. O sea, ¿cómo decirlo? También, porque también tú tienes tu ética y tú puedes decir, esto que está, o sea, no es real necesariamente, o es muy real y resaltarlo. Entonces, hay que ver las maneras desde el objetivo o desde el punto donde estás desarrollando la comunicación, cómo dejar también patente que hay cosas que no funcionan y que no están funcionando, ni en la empresa, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo religioso. Y entonces también eso es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo preguntar y qué preguntar a quienes nos tienen que decir? Aquí yo tengo muchas personas que vienen a hablarnos de política, de violación de derechos humanos, etc. Yo hago las preguntas. El que tiene el conocimiento y contesta lo que tiene que contestar es la persona que viene aquí. Pero si yo no le pregunto, ¿qué opina de los árboles que cortaron en el monumento a Juárez? ¿Quién es el responsable? O sea, ¿de qué estoy hablando, verdad? Y entonces si yo le pregunto a la persona, en cuanto a la normatividad de corte de árboles en nuestro municipio, ¿hay alguna sanción para personas que no notifican estos cambios? ¿O a qué sanciones se somete una persona? Entonces tienes que buscar las formas, pero eso te lo da una serie de preguntas, sí, pero la misma dinámica, la pericia, el tiempo, la perspicacia, tienes que buscarlo y eso se da con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Así es que si ustedes creen que porque ya acabaron, van a una estación de radio y televisión, pueden decir y hacer lo que quieran, pues tengan mucho cuidado porque se va a hacer su debut y despedida. Entonces eso no puede ser. Tienes que empezar a entenderte en un mundo donde la censura viene desde el medio en el que estás, pero también en la que tú te regulas a veces en ciertos momentos. Y si no quieren ustedes porque son muy rebeldes o somos muy rebeldes, pues vamos a sufrir consecuencias. Y entonces eso es lo gacho, porque pareciera que podemos decir y hacer todo. Y no necesariamente, ¿verdad? Entonces es importante que lo valoren, y solo con la práctica ustedes se van a dar cuenta de muchas de estas cosas que les estoy comentando. Pues tiene que haber una ética, porque ustedes no sé si tengan clases de ética en la licenciatura o deontología, códigos deontológicos que hablan precisamente de la ética, ¿verdad? Y que hablan precisamente, cotidianamente nosotros vemos estas rupturas de estos códigos, porque a veces desconocemos si los medios de comunicación local tienen códigos y tienen límites, ¿verdad? Yo recuerdo el PM una vez que sacó un niño así muerto, y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no, ¿hasta dónde llega esas cuestiones, esos límites? ¿Hasta qué momento estamos perjudicando a alguien con lo que decimos, con lo que comentamos? El medio mismo tiene que tener sus códigos, sus líneas en esos planos, y entonces es bien importante que lo identifiques. Cada uno de nosotros tenemos un código personal, ¿verdad? Porque venimos de una familia quizás, o con las personas que nos criaron, pues nos dijeron esto es bueno, esto es malo, o luego vamos a la iglesia y nos dicen esto es bueno, esto es malo. Vamos a una clase de filosofía o de ética y nos dicen, pues esto parece que dicen que es bueno, Aristóteles, Sócrates, la ética. ¿Cómo nos planteamos, no? Y entonces estamos siempre en una dualidad. A veces queremos por nuestros ímpetus
decir o hacer cosas y en su momento determinado nos tiene que ganar o nos tenemos que enfriar para entender cómo vamos a impactar y qué lógica estamos llevando. Si es la lógica de la empresa, es la lógica de mi ímpetu o de lo que yo quiero, o es o qué es. Entonces tiene que haber, y hay mucho en eso, pero también eso se trabaja mucho en el ejercicio diario, ¿verdad? Porque cuando viene una persona que va usted a hablar de abuso sexual, no le va a preguntar, oye, ¿a ti te abusaron sexualmente? Tú no vas a entender de esas dinámicas, ¿verdad? Hay momentos, hay lugares, hay temáticas que requieren una atención y un cuidado en el manejo de ellas. Ay, pues hace mucho que no me hago esa pregunta, pero como vienen tantas cosas, cuando ya estás inmerso en esto, vienen tantas cosas que, por ejemplo, a mí me gustaría involucrarme en un proyecto, por ejemplo, de cine. Me gustaría, por ejemplo, generar algún proyecto de documentales, por ejemplo. Me gustaría trabajar todo esto, me gustaría generar una comunicación más masiva, siendo quizás corresponsal de alguna agencia internacional. Me gustaría, ¿por qué no?, buscar otros lugares que te lleven a otras partes del mundo, porque como que ya todo es más global, ¿no? Sí, en internet, o sea, pareciera que estamos aquí, China está aquí a la vuelta, pero no, hay que ir más allá, ¿sí? La comunicación te lleva a muchos lugares. Yo no pienso que yo hubiese ido a muchos lugares del mundo que yo he ido, a algunos lugares del mundo que yo he ido sin la comunicación, porque ella me ha llevado a muchos lugares. Entonces, hay muchos trabajos, hay muchas cosas que hacer y muchos proyectos. Por ejemplo, también de fotografía, me gustaría mucho un proyecto de fotografía comunitaria, que vayamos a fotografiar a gente que no tiene dinero para hacerse unas fotos bonitas, por ejemplo, de buena calidad, bonitas, que las tengan, que las compartan, que se impriman, porque también ahorita la gente ya no imprime y pues todo lo tenemos en el celular o en las tabletas. Cuando menos piensa ya se nos perdió. Proyectos con las redes sociales, proyectos webs, generar tus propios canales de comunicación, trabajar cursos y talleres para estudiantes y hacernos entender cómo es este universo de la comunicación. Y son algunas cosas que quiero, esto es más o menos algunas cosas que estoy planteando ya, pintando en el panorama, y que algunas ya se están realizando, así es que siempre es padre, porque esto, les digo, no tiene fin. Y también me gustaría acabar de entender un programa académico, pues, para generar mi doctorado y seguirme preparando. Que aspiran. Ay, qué silencio, ¿verdad? Híjole, es que tenemos que entender que para qué queremos estudiar esto. Pero si tú lo quieres estudiar, estudia. La carrera en sí misma no te va a dar a entender lo que cuando ya estás en el ejercicio profesional te vas a encontrar con el impacto que genera lo que tú produces o lo que tú haces. Ahorita en que estudias, a veces, chavos, no nos percatamos del impacto y la importancia de la comunicación social en nuestros días. Y más ahora porque todo el mundo puede opinar, puede decir, puede poner, puede hablar, puede decir. Pero un profesional de la comunicación que se mete a este mundo tiene que buscar y ser más consciente de lo que va a hacer. Porque yo no entiendo a un joven de comunicación que se pare en un escenario a conducir un programa y no sepa hablar, ¿verdad? O que tenga las nociones básicas de una locución sencilla, o que entienda las temáticas. A veces pareciera que nos dicen que tenemos que ser todólogos, y eso tampoco es cierto, ¿verdad? Pero yo sí me he encontrado con que a veces sí tengo que ser todólogo, porque aquí a veces viene un químico, viene un ingeniero, viene un doctor en ciencias forenses, viene un artista, y pareciera que no, pero sí tiene uno que saber de todo. Pero, chavos, en verdad, si ya están estudiando y todavía no le encuentran el razón de ser del por qué están aquí, dense oportunidades, trabajen, conozcan
las clases, lo que les propone, a veces lo que les propone la currícula de la clase, porque el maestro nos puede caer muy mal, pero los contenidos son a veces los que nos deben de guiar. Entonces, en todas las escuelas hay buenos maestros y malos maestros, en todas las escuelas. Entonces, si nos planteamos en ese sentido, tenemos que irnos por el contenido que nos proponen esas materias. Entonces, adéntrense a ellas, hagan trabajos, júntense en equipos, vean cómo trabajan unos y otros, porque cuando menos piensas, en verdad estás en un proyecto grande donde te van a pagar muy bien y necesitas un equipo de trabajo. Y qué bueno que pueda ser ese compañero, esa compañera que redactaba a todo dar, que tomaba buena fotografía, que era cuidadoso con el audio, con las imágenes, con la iluminación, que hacía investigación. Qué bueno, porque ya ustedes lo identifican. Pero si salen y les llega un proyecto y no saben qué hacer con él, se les van a ir muchas oportunidades. Entonces aprovechen al máximo estos tiempos, y si alguien ve esto y quiere adentrarse a este mundo, piénsela dos veces, porque también este trabajo es tan importante como la de un médico, por ejemplo, que salva vidas. O sea, no sabes en verdad el impacto que das con un mensaje positivo a alguien. No sabes si alguien se va a querer suicidar y te escucha y le dices, ánimo, adelante, pues la vida es dura, pero hay que seguirle. No sabes en qué momento un mensaje de salud le puede salvar la vida a alguien, ¿verdad? No sabes en qué momento tanta gente que está ansiosa de encontrar contenidos que le construyan y le aporten, están esperando desde todos los ámbitos: cultural, económico, social, médico, educativo. Así es que es bien amplio. Yo les invito a que luchen por su carrera, a que se esfuercen lo más que puedan, y que en verdad logren no solamente una profesión, sino un estilo de vida. Ya cuando tú sales a la calle, ya no eres el que sale a la tele, o el que te escuchan en la radio, o el que te ven en el cine, o el que te escriben en el periódico. Eres, por ejemplo yo, pues eres Armando Rodríguez, y entonces la gente empieza a ser un referente de ti, y algunos te ven como fotógrafo, como productor de radio, conductor o de tele, o algunos te ven como docente, como maestro, entonces eso ya depende de cada quien, pero es bien amplio, muchachos, y esta comunicación, esta licenciatura, híjole, yo puedo decir que es de las más completas que puede haber, pero en ustedes depende en verdad darle cauce a todas sus inquietudes. Si quieren dar espectáculos, bueno, pues den espectáculos, pero también sean los mejores. O sea, ¿verdad? O sea, que si usted me va a hablar de Cannes o de la Cineteca, no, pues que vaya allá y que entreviste a la gente, que no se quede aquí con lo que dicen unos que no saben. Búsquese un diplomado en cine, una maestría, un doctorado. O sea, en verdad prepárense, porque da mucha pena encontrar a gente de comunicación, compañeros y compañeras, futuros comunicólogos, que no se saben expresar, que no saben hilar palabras para desarrollar una entrevista, que conozcan los temas necesariamente a fondo, pero que no se prepararon. Eso no se vale, eso no se vale. Y si usted va a ser de esos comunicólogos que van a estar ahí como para ver qué pasa, pues qué pena, porque la verdad que demerita mucho el trabajo y el esfuerzo de muchos compañeros que sí nos estamos preparando, o que sí continúan en este ejercicio para proponer cosas nuevas, divertidas, entretenidas, de contenido. Luchen por eso, y yo creo que van a tener éxito todos los que entren en ese camino, y los que no, pues igual también tienen éxito, ¿verdad? Pero ese éxito para mí es efímero y no van a llegar muy lejos.